que se encuentren muy bien. Y bueno, de lo que vamos a platicar ahora es de esta teoría que nos dice que nosotros somos el personaje principal de nuestra película, de nuestro videojuego. Es decir, tú eres el personaje principal de tu película y de tu videojuego, yo soy el personaje principal de mi película y de mi videojuego. Cuando nosotros decidimos encarnar en esta vida, en esta dimensión, se supone que decidimos con qué personajes vamos a venir y cómo van a ser tus características, de acuerdo a un karma, por ejemplo. Cuando nosotros antes de bajar nos dicen allá arriba o arriba por llamarle de alguna manera, porque pues arriba, abajo es, allá no hay arriba, abajo, no hay tiempo, no hay espacios. Cuando estás en esa dimensión en la que te dicen, ok, tú vas a regresar al videojuego de la Tierra, del planeta Tierra, porque pues debes esto, debes aquello, tal, porque tienes tal karma. Después hablaremos de la parte del engaño que podría resultar, de la parte del engaño que podría resultar. Después vamos a hablar de la parte del engaño. Es decir, si realmente venimos conscientes, si realmente sabemos a qué venimos y si realmente decidimos cómo lo vamos a hacer, con quién vamos a jugar, con quién no, por libre voluntad, o venimos porque nos escriben un guión y nos dicen, este es tu juego, así vas, así tal, para que tú tengas que limpiar karmas, arreglar esto, arreglar lo otro, tal, tal. Y bueno, pero vas a llegar y se te va a resetear. ¿Por qué? Porque pues si no sería trampa, que tú sepas cómo le vas a hacer y entonces no está permitida la trampa, pero no te preocupes porque vas a ir encontrando herramientas en el camino y vas a tener al equipo que tú escogiste para que entonces puedas hacer tu misión de vida, tu propósito de vida. Bueno, entonces digamos que ya después entraremos en la parte de que si nos engañaron o no nos engañaron o si nosotros realmente sí lo decidimos. Eso lo veremos en otro video. Pero bueno, esta teoría dice que nosotros lo decidimos, nosotros lo pactamos, venimos, regresamos a esta encarnación y entonces ya tenemos nuestro equipo, algunos ya está, como nuestros papás que obviamente ya están, entonces llegamos, los conocemos, nos conocen, tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos etcétera. Después vamos teniendo hermanos, después vamos teniendo amigos de la escuelita, vamos teniendo primos, conociendo, etcétera. Bueno, los personajes principales de tu película pues son tu familia la más cercana, la familia que realmente con la que tienes mucho contacto. Por ejemplo, si por algo tú tienes tu papá y tu mamá y por algo de repente pierdes a uno de los dos, pero entonces se queda contigo o a los dos se quedan contigo tus abuelitos, entonces ellos serían tus personajes principales, son los que tú elegiste como los personajes de esta película que estás viviendo en esta dimensión. Y si tienes hermanos, pues son también tus personajes principales. Entonces, estas, digamos que estas personas, pues son las que vienen a formar tu película, la principal, ¿ok? Y de ahí, bueno, se pueden ir anexando ya, por ejemplo, obviamente tu pareja, tu esposo, tu novio, tu novia, etc. Sobre todo con quien ya formas otra familia porque formas un nuevo núcleo y son parte de esa película, de ese videojuego con el que sigues jugando y jugando y jugando, ¿ok? Entonces, se da cuenta que tú ya seleccionaste a tu esposo, ya tienes a tu hermano tiene su esposa, y tu papá, que es el único que te sobrevive, por ejemplo. Entonces, digamos que es tu familia y tu grupo de héroes, tu grupo de personajes principales. Entonces, estos son los personajes principales. Y de aquí, bueno, tú en teoría escogiste que cada uno tuviera ciertas características que te van a ayudar a ti a realizar o no tu misión de vida. Pero bueno, esta es la teoría así, a grosso modo. Entonces, estos personajes son los únicos realmente principales en tu vida, los que se van adicionando a tu vida y los que van naciendo, y que viven muy cerca contigo y que realmente convives a diario con esos personajes. Ahora, ¿qué puede suceder? Que en la vida tú ya seleccionaste un equipo, ¿no? Por ejemplo, este es tu equipo. Pero también hay otros personajes que vas conociendo en la vida, que son, por ejemplo, amiguitos, amiguitas de la primaria, de secundaria, y que ya por algún motivo ya no los vuelves a ver, ya no los frecuentas. Entonces ellos son los personajes conocidos como NPC. NPC es decir que no tienen realmente una personalidad, sino que solo están en tu película para, pues, como de relleno, digamos así, porque tú necesitas en tu película, pues, ver gente, tener gente.
Igual lo mismo, por ejemplo, cuando tú vas a un concierto, pues necesitas que ver que realmente sí hay gente y sobre todo si en tu película tú decidiste que ese era un concierto de un artista que iba a estar totalmente lleno a reventar. Entonces, pues tiene que estar esos personajes ahí para que tú confirmes que en tu juego pues ahí estaba mucha gente, había muchísima gente, entonces se llenó el escenario, etcétera. Muchos de ellos pues son igual NPC, lo mismo cuando tú sales a una fiesta, a un concierto, al cine, a la calle. Con algunos vas a interactuar porque si recuerdan cuando nosotros jugamos un videojuego, pues hay algunos con los que interactúas porque te dan pistas, por ejemplo, te dan pistas para saber a dónde avanzar. Pero hay otros NPC que al contrario te estorban y te estorban y por donde caminas se andan metiendo. O hay otros que son también personajes solamente NPCs, pero que también están como hechos para ponerte el pie o para decirte pistas falsas. Bueno, pues en la vida funciona así. Vas a encontrarte con personas que te van a estar como para apoyarte, para darte claves, para que tú puedas ver mensajes, para que puedas ir creciendo y evolucionando en este juego, en esta película. Entonces te van a ir dando claves como, por ejemplo, si tienes una mejor amiga y te quiere mucho y te dice, y tú tienes baja autoestima y ella te insistes que eres muy bonita, que miras, que y te ayuda con tu autoestima y ya está ahí, ¿no? Y ya tú duras con esa persona, no sé, toda la primaria y después por algo ya no está en tu vida. Y luego hay otros, por ejemplo, que pues son los que siempre te están molestando, te bulean, por ejemplo, en la escuela, que son los otros NPC, que son, digamos, los NPC malvados. Y entonces esos NPC te están muele, 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 que son los que te dijeron o te metieron la idea precisamente de que no, es que tú cara de rana o no sé, patas de alambre o XY. Entonces, esos están ahí para que tú en tu videojuego pues tienes que generar carácter, tienes que sacar tu carácter, tienes que defenderte o tienes que aprender pues a lidiar con eso de alguna manera. Entonces, pues por eso están ahí, para que tú aprendas esa situación. Y así con el paso de la vida, porque estamos hablando pues de tu infancia, pero digamos que ya llegas a la universidad y conoces a alguien, esa persona pues se enamora de ti, tú también, etc. Esa persona puede ser una persona un personaje principal de la película, de tu película. Entonces te enamoras de esa persona, te casas con esa persona y entonces ya ingresa a tu película pues ya para estar ahí para mucho tiempo o no, porque pues puede ser que nada más sea que te cases con esa persona y después te divorcias y ya nunca más la vuelvas a ver. Sin embargo, si por ejemplo tú te casas con esa persona, te divorcias, pero la tienes que estar viendo porque los hijos, porque etcétera, entonces ya se vuelve un personaje importante, a lo mejor no de los principales, pero sí es un personaje secundario, por así llamarlo. Y lo mismo, pues así, por ejemplo, si al contrario, tú ya te casas, vives con esa persona, tienes hijos, entonces tus hijos también son personajes principales de tu videojuego, de tu película, porque con ellos vas a aprender otras cosas. Nosotros pensamos que nosotros enseñamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos vienen también precisamente con ciertas características que nosotros elegimos para mostrarnos caminos, para mostrarnos incluso nuestras debilidades, nuestros defectos o nuestras virtudes. Y lo mismo la persona con la que nos casamos. Entonces nosotros no nos divorciamos y seguimos con esa persona toda la vida y esa persona y tú pues van a ser personajes muy importantes de esa película. Ahora se van a ir anexando otros, como los esposos de tus hijas, etcétera. Ahora puede ser que alguien llegue y sea un villano, pues sí, parece que sí. Entonces ese villano, que si está siempre en tu vida, siempre o mucho tiempo en tu vida, pues se va a volver un personaje secundario, un personaje que por algo necesitas tú en este momento y hasta que ya no lo necesites, se va a ir. Entonces tú dirás, pero ¿cómo es posible que yo quiera un personaje como un villano para que me esté molestando y entonces, pues, ¿qué tengo que hacer para que ya no esté? No entiendo. Bueno, se supone que nosotros precisamente los llamamos, los mandamos a nuestra vida, a nuestro videojuego, en los momentos precisos en los que necesitamos evolucionar. Porque entonces esa parte de ese villano o esa villana lo tenemos que superar, tenemos que demostrar nuestras habilidades para que entonces esta persona no nos dañe. Y si nos daña una vez, pues obviamente entonces generan una estrategia para que no vuelva a suceder.
Entonces, si ustedes van entendiendo esto, a lo mejor se van a dar cuenta como yo, que suena muy lógico y que suena loco, pero suena muy lógico. Porque entonces eh, vamos a poder identificar también quiénes son realmente las personas NPC en nuestra vida. Aquí les voy a colocar. Entonces, digamos que esta persona eres tú y en tu vida vas teniendo todos estos personajes que están aquí, que algunos iban a ser NPC y otros no lo van a hacer. ¿Ok? Y otros pues no lo van a hacer, otros sí van a ser personajes principales importantes de esta película. La cuestión aquí es que si, por ejemplo, tú te enganchas con un NPC, es decir, te enganchas con una persona, ¿cómo te vas a dar cuenta para empezar que es un NPC? Porque tiene bucles, porque todo el tiempo, por más que tú le dices y por más que explicas y por más que haces y le dices y cambias y mira, es que fíjate que te voy a explicar el Kybalión, no te voy a explicar los 4 acuerdos y esta persona dice, ah, muy bien, y se lo explica así, entonces pasa el tiempo y vuelve a decir, no me acuerdo, o te vuelve a decir, ah, sí, pero eso no importa y ves que vuelve a caer en lo mismo que te contó de su problema y vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y es un bucle y es un bucle y es un bucle. Bueno, esa persona es probablemente que solamente sea un NPC y que te viene a quitar el tiempo. Por eso es que también te tienes que dar cuenta. Porque la mayoría decimos, ah, es que hay que ayudar a toda la humanidad. Pues no, no a todos y no siempre. Ahora, como no sabemos en un inicio quién es esa persona, pues es comprensible que tú quieras apoyar y sobre todo si tú eres una persona empática, si eres una persona, pues una buena persona, digamos, un buen personaje de esta historia. Entonces, pues sí te puedes preocupar y ocupar por ese personaje. Pero lo que yo te recomiendo es que te des cuenta cuando definitivamente, por más que haces estrategia 1, estrategia 2, investigas, le demuestras, le dices, le tratas de ayudar, de apoyar o simplemente le estás explicando algo y definitivamente ves que no reacciona y que no entiende, pues entonces es momento de que te alejes, porque entonces ya no te funciona ese NPC, no te está enseñando nada y al contrario te está quitando el tiempo. Algunos de ellos, la mayoría de hecho, lo que se dice es que es su primera encarnación, su primera vida en este planeta, en este videojuego. Entonces, por lo mismo es que no entienden, no es que uno sea más mala persona, uno sea muy bueno, no, sino que por lo mismo, pues no entienden. Por más que tú trates de decirles algo de un nivel más, pues avanzado, por decirlo así, ok. No es porque esté yo diciendo, ah, tú créete más porque tú sabes más y los NPCs no, no. Porque a lo mejor hasta tú lo eres, ¿no? Entonces, mejor primero hay que analizar quién realmente eres y si eres el personaje principal. Ahora, si no lo eres, ¿cómo te puedes dar cuenta? Porque eso es algo que le preguntaron mucho a las conferencias a Dolores Cannon. Le preguntaron, bueno, ¿cómo sé quién sí lo es y yo no lo soy? Sí, etcétera. Entonces ella contesta, cuando es muy fácil, cuando tú eres una persona que investiga, que desde pequeño preguntas, que no te quedas con las primeras cosas que te dicen, que no te crees lo que te dicen todos los medios, que estás todo el tiempo tratando de evolucionar. En ese momento te vas a dar cuenta que no lo eres. Pero si eres un nivel, digamos, NPC que vas así como por la vida, yo soy un borreguito y soy feliz y tal, que también está bien y es válido. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un personaje. A lo mejor no quiere decir que el que tenga el personaje de un nivel más alto tampoco ya tenga la totalidad de la sabiduría y la inteligencia. Incluso puede retroceder, porque pues si también tiene el ego muy alto y dice, ay, todos son NPCs y yo soy guapo, pues entonces puede retroceder porque realmente lo que venimos es a jugar, a accionar, a investigar, a tal. Y entonces, pues también puedes volver a retroceder porque entonces como piensas que ya lo sabes todo, pues entonces nadie te puede venir a decir algo distinto y entonces no vas a entender los mensajes de tus mismos personajes que tú metiste en tu película. No vas a entender el meollo del asunto de para qué están aquí o por qué están aquí, qué es lo que tienes que superar, qué es lo que tienes que cambiar de estrategia, en fin, espero explicarme. Entonces,
Tampoco muchas personas incluso insultan ya a otros con esta palabra de NPC, pero pues realmente a veces da risa porque si no lo eres, pues te puedes volver a bajar. Adiós, porque no estás entendiendo para qué están, si no, no les dirías NPC, no les dirías eso como un insulto, sino que tú sigues en la película, accionas, cambias, ves y cambias tu estrategia, juegas, etcétera, y te diviertes. Eso ya sería otro tipo de personaje que ya está entendiendo, ok, soy humilde, ¿por qué? Porque yo algún día estuve ahí, para empezar. Yo empecé así. Entonces, no tengo por qué burlarme ni nada, tampoco tengo por qué tolerar a algunos que me estén molestando, sino que, a ver, ya entendí, pero ya, adiós, ya no me funciona, yo necesito pasar a lo siguiente. No me quitas tiempo con cosas tontas, con molestias que no valen la pena. Entonces yo ya no te pongo atención, porque si no, entonces estoy perdiendo el tiempo que vine aquí a vivir, para tener mis misiones, para hacer mis... es como, por ejemplo, también hay otros videojuegos en los que tienes que ir agarrando claves, tienes que ir subiendo de niveles, brincando bardas, brincando hongos o lo que sea que tengas que brincar, pues es lo que tienes que hacer para que llegues al tesoro, o para que llegues al castillo, o para que llegues a donde tienes que llegar. Entonces, por eso es muy importante entender esto. Si tú te detienes mucho digamos que en situaciones en las que no tienes ya por qué detenerte y que no te están ayudando en tu vida, entonces pues te estás atorando. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que dice Dolores Cano? ¿Qué puede pasar si tú no juegas bien el videojuego? Bueno, pues lo que puede pasar es que regresas otra vez, pero si regresas otra vez sin haber siquiera avanzado un poco, pues te van a regresar a un nivel anterior. Entonces vas a tener que volver a subir al que estabas y etcétera, etcétera. Ok, tú dirás, bueno, pero ¿cómo, no? Si pues no me dijeron, hasta ahorita me estoy enterando y pues ya tengo todos estos años pasados perdiendo el tiempo, por así decirlo. Pero no lo has perdido, porque por eso es que ahorita estás entendiendo, tratando de entender un poquito esta teoría, que puede ser que te resuene, puede ser que no. Es también como la parte de la serie de Westworld que les he comentado mucho aquí y en el canal de Despiertos. eh, en Westworld se nos plantea pues precisamente un mundo que fue creado en donde cada quien le pone tú vas a hacer esto, tú lo otro, tú aquello y así va a ser y punto y así va a ser una y otra y otra y otra vez. Entonces los personajes, algunos se dan cuenta del bucle y dicen, no, a ver, yo ya no quiero esto. Entonces se rebelan y empiezan a cambiar, a modificar el rumbo de ese juego, de ese escenario. A eso es a lo que viniste. Entonces, eso es lo que dice esta teoría de Dolores Cannon, a eso veniste, a jugarlo, a vivirlo, a, a, a ganarlo, por así decirlo, para ver si es que ya de aquí te vas al otro nivel del juego. Y bueno, eso es lo interesante, y bueno, eso es lo interesante de todo esto, que esta teoría se asemeja mucho a la realidad. Ahora, también hay otra forma en que podemos accionar con los NPC. Hay NPCs, por ejemplo, que se dan cuenta y entonces dicen, ok, si esta persona ya estoy viendo, observando que sabe más, que tiene esto, que me trata de ayudar, entonces pues hay algo que me impide, como que mi naturaleza de un personaje, digamos, extra, me lo impide porque así es mi guión, pero hay algunos que se salen de ese guión y tratan entonces de subir al siguiente escalón en este juego. Y sí se vale, sí se vale. Entonces lo hacen, pero ¿qué sucede? Ahí es donde hay que tener cuidado. Si lo hacen porque tú les ayudas y están entendiendo y tratan de hacerlo, pero de buena voluntad, es decir, no sin decir ahora te voy a brincar a ti, sino con una mala voluntad, con una intención mala. Entonces, si lo tratan de hacer como a la par y tú tienes tiempo y te dicen gracias por tu tiempo, es decir, si son agradecidos, si lo están entendiendo y también están buscando y accionando por su cuenta, entonces es probable que sean personajes que puedas empezar a dejar estar más cerca en tu vida y puedas tú también interactuar con esos personajes porque a lo mejor en uno de esos te llevas una sorpresa y ese personaje empieza a conocer otras cosas que tú no sabías. Es decir, te puede empezar a dar mensajes, te puede empezar a dar algunas lecciones de vida también. Aunque su nivel, digamos así, de juego sea más bajo, puede empezar a subir y escalar.
Pero la cuestión aquí es que tienes que ver cuándo quieren escalar encima de ti, por encima de ti y dañarte también al hacer esto. Entonces, por eso es muy importante que te des cuenta de esto, porque tu energía, digamos, tu energía, tu pila que tienes en el videojuego, que si regó tus vidas en este videojuego, son importantes. Es importante, aquí lo que contaría como una vida, como en los videojuegos, es el tiempo. Porque en el videojuego te dan una vida, otra vida, y entonces te caes al hoyo, o te quema el dinosaurio, no sé, y entonces vuelves a bajar de nivel y otra vez vuelves a subir. Pero aquí digamos que sería el tiempo. Entonces el tiempo es el que tenemos en este videojuego que pasar. Entonces por eso es importante que tú vayas descubriendo, ok, estos son mis personajes principales, pero estos definitivamente creo que no, porque sí veo que son NPCs. Hay personas que incluso han dicho, oye, pero ¿qué sucede si yo me doy cuenta como que estoy casado o casada con un NPC? Esa parte no la tocó, al menos en las conferencias que yo he visto de Dolores Cannon, pero sí las tocan algunas otras personas. Y lo que dicen, ahí lo mencionan distintos, como no lo mencionan tanto como NPCs, sino como personajes de tu vida. Esos otros personajes, esos otros actores que llegan a casarse contigo porque tú de alguna manera, definitivamente te enamoras de esa belleza o esa inteligencia tan grande o esa simpatía tan hermosa que tiene ese personaje. Entonces te casas con esa persona, ¿qué puede llegar a pasar? Dos cosas. Que esa persona pues suba de nivel porque tú le ayudas con tu amor, con tu enseñanza, con tu energía. Entonces le puedes ayudar, pero de esa vibración, de esa energía que esa persona empieza a subir, también la vas teniendo tú y entonces van compensándose, van ayudándose y si llega a estar, digamos, al nivel de juego que tú estás adelante, si no, tampoco importa, pero a ti tampoco te importa porque ya entendiste que esta persona sí está luchando por llegar acá, más que nada por amor, no por intención de ego, no por otra intención. Y tú lo mismo estás ayudándole por lo mismo, no por ego, sino por amor. Sí se puede. Es lo que hay otras teorías que eso dicen, pero también al contrario. Si tú estás acá y este NPC entró, pero de forma virulenta, por decirlo virulenta, de como un virus, un hacker, entonces te puede hackear tu vida, tu misión, a lo que veniste a hacer a este videojuego y estarte hackeando, hackeando, hackeando. Entonces bajando energía, bajando energía, bajando energía. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esta parte de esta teoría. Es importante conocer realmente dónde estás, con quién estás, quiénes son los personajes en tu vida que realmente importan y sobre todo qué es lo que vas, a qué veniste, a qué venimos. Y entonces al tener muy claro a qué veniste, entonces vas a empezar a ocupar tu tiempo, que sería tu energía en el videojuego, de manera correcta. También vas a empezar a ocupar los mensajes, vas a empezar a ocupar las herramientas como salen igual, repito, en los videojuegos salen herramientas, salen mensajes, salen, cuando te sale el poder, por ejemplo, te sale un poder y entonces te dicen, ¿quieres tomar este poder? Y entonces vas a avanzar más rápido, si lo agarras, lo tomas y avanzas mucho más rápido. Esas situaciones a veces en la vida las podemos observar también cuando, por ejemplo, dices, wow, es que me siento con mucha energía y tengo que esto, y haces y accionas y buscas y te empiezan entonces a llegar incluso personas, te empiezan a llegar situaciones, opciones, para que empieces a crecer mucho, mucho, muy rápido. Luego a veces estás aquí arriba y entonces en eso te das cuenta que llegan otros personajes. ¿Por qué? Porque entonces ya subiste demasiado rápido y entonces también hay una consecuencia a veces y esa consecuencia es que a lo mejor te meten otros personajes que te van a tratar de bajar otra vez o te van a decir quédate aquí, ya no puedes subir, ¿ok? Pero es tu decisión, es tu decisión, no es decisión de los NPC, no es decisión de nadie, solo es tuya y en todo caso de los personajes principales de tu historia. Entonces no pierdas el tiempo con lo demás y ve hacia dónde tienes que ir. Y así sigas avanzando, avanzando, avanzando. Nadie ni ninguno de estos personajes tiene el derecho ni siquiera realmente de bajarte, de hacer esta situación. Solo es uno cuando estás en el videojuego, pero lo empiezas a jugar mal. Entonces sí puede ser que empieces a decir, ay,
pero es que este personaje de acá, pues ya me hizo tal cosa y entonces te empiezas a bajar. Ay, es que incluso hasta mismos personajes de tu familia que pueden actuar como un poco villanos, por así decirlo, pueden decir, ay, pero ¿cómo es posible que tú esto y lo otro? Y empiezan incluso a accionar de una manera negativa, entonces también te empiezan a bajar. Por eso es importante identificar a todos. Entonces, ¿qué te recomiendo? Puedes hacer hasta una lista y decir, a ver, yo soy el personaje principal de la película y quiero entonces descubrir quiénes son mis aliados, quiénes no, quiénes juegan conmigo, por ejemplo, quiénes son los aliados que llevaría yo a un negocio, quiénes son los aliados que solamente tengo para platicar, quiénes son los que definitivamente ya me estorban o así, ¿no? Entonces ahí los vas identificando y entonces ya vas haciendo estrategias. Vas haciendo estrategias de este juego, de esta vida que es muy simpática cuando ya te das cuenta que es probable que sea así. Y bueno, eso es todo. No sé qué les parezca a ustedes esta teoría, si ya van identificando o no estos personajes en su vida y bueno, espero que les funcione estos tips para que puedan entonces comenzar a accionar diferente, para que puedan entonces comenzar a hacer sus estrategias de juego para entonces elevarte al siguiente nivel de jugador. El siguiente nivel de jugador, si tú ya estás entendiendo todo esto de la Matrix, todo esto de, del videojuego, todo esto del videojuego, entonces ya estás entendiendo que probablemente sí, y que entonces a lo mejor ya te toca irte hasta el siguiente, o sea, ya no regresar a esta encarnación, sino ya pasarte al siguiente nivel. Entonces, pues es tiempo de que empecemos a ver, esta teoría me late, esta no está aquella, pero simplemente es, ¿qué te lo va a decir muy, muy fuerte? Tu yo, tu alma, que es la que juega realmente bien, que es la que dice, ok, a ver, el avatar medio me estorba, porque pues ya lo condicionaron, que con la astrología, que esto, que el otro, que con los condiciones, ok, pero ¿quién manda? Mando yo, la verdadera esencia que soy. Entonces empieza a salir esa esencia y empieza a jugar realmente, a divertirse, a entender y a ir subiendo, escalando y vivir lo mejor que se pueda. Y llegar a la meta, que es lo que venimos a hacer, diferentes metas, no te voy a decir es la misma, pero si tú tienes la misma meta que yo, que es ya pasar de esta dimensión densa, porque es muy densa, es por eso a veces nos sentimos como apretujados, como, pero es que ya estas noticias, es que aquello, es que la economía, es que la política, es que el clima, es que esto, es que el otro, es que ya está cerca de ti, ¿no? Que si, ay, que si ya hay un bache allá, que si ya los vecinos están dando lata, que si ya, no sé, alguien se enfermó en la casa, alguien esto. Todas esas cuestiones que te empiezan a oprimir, no tienen por qué existir. Tenemos que sentirnos ligeros y por lo mismo ayudarnos y ayudar a nuestros personajes, los personajes que estamos viviendo en esta película y ser ligeros y decir, no, no, a ver, yo declaro amor acá, amor acá, amor allá y yo voy para allá, ¿ok? Y bueno, eso es todo por hoy, espero que les guste el video, que lo disfruten, compartan, comenten todo lo que piensen, lo que a lo mejor esto parece muy loco, pero a lo mejor no, a lo mejor ya identificaron a sus personajes. Y bueno, eso es todo hasta hoy. Que tengan una vida en armonía. Hasta la próxima.